Mi esposa publicó fotos de las vacaciones con su amante, riéndose de mí. Yo sonreí. Me enteré de que mi esposa tenía un amante por una fotografía que ella misma publicó. No fue una foto accidental. No fue una imagen borrosa tomada por alguien que pasaba por allí. Ella la había elegido, editado y publicado para que todos pudieran verla. Y, por alguna razón, había decidido que yo también debía verla. En la fotografía aparecía sentada en la proa de un velero, con el pelo moviéndose al viento y una copa de vino en la mano. Detrás de ella se extendía un mar azul tan limpio que parecía irreal. El hombre que estaba a su lado tenía una mano apoyada sobre su cintura. No necesitaba verle la cara durante más de 2 segundos. Lo conocía. Era Esteban. El arquitecto con quien mi esposa llevaba casi un año trabajando en la remodelación de un hotel en Valencia. Debajo de la fotografía había escrito: hay personas que pasan toda la vida intentando controlar cada detalle. Y luego descubres lo que significa sentirse realmente libre. Después añadió un corazón blanco. Me quedé mirando la pantalla. No sentí que se me rompiera nada dentro. Fue más extraño que eso. Sentí que algo encajaba. Como cuando llevas meses intentando entender por qué una puerta no cierra bien y, de repente, descubres que la bisagra está torcida. Me llamo Álvaro Medina. Tengo 54 años y durante 27 trabajé como restaurador de instrumentos musicales antiguos. No era un hombre rico ni especialmente importante. Pasaba mis días reparando violines, chelos y pianos que otras personas consideraban demasiado viejos para salvar. Quizá por eso siempre fui paciente. Sabía que las cosas valiosas no se arreglaban golpeándolas. Había que observarlas. Encontrar la grieta. Entender cuándo había comenzado. Y decidir si todavía merecía la pena repararlas. Mi matrimonio con Laura duraba 22 años. Tenemos una hija, Sofía, que vive en otra ciudad y trabaja como fisioterapeuta. Durante mucho tiempo pensé que Laura y yo éramos una pareja tranquila. No perfecta. Tranquila. Yo abría el taller a las 8. Ella trabajaba como diseñadora de interiores. Los fines de semana desayunábamos juntos, discutíamos por tonterías y, una vez al año, intentábamos viajar a algún lugar que no conocíamos. Nada espectacular. Nunca fuimos la pareja que publicaba fotografías de cenas con champán ni declaraciones de amor en redes sociales. Laura solía decir que eso era una ventaja. No necesito que medio internet sepa que te quiero, me dijo una vez. Yo le creí. Ahora, sentado solo en mi taller, volví a mirar aquella fotografía. Hice algo que probablemente cualquier persona sensata habría considerado absurdo. Sonreí. No porque me hiciera gracia. Porque finalmente entendí por qué llevaba 6 meses sintiendo que mi propia casa pertenecía a otra persona. Había notado pequeñas cosas. Perfume nuevo. Reuniones que aparecían los viernes por la tarde. Una contraseña diferente en su teléfono. Cenas que supuestamente eran con clientes. Y, sobre todo, esa costumbre reciente de mirarme cuando yo hablaba, pero como si estuviera esperando a que terminara para poder volver a su verdadero mundo. Durante meses había pensado que quizá estaba cansada. Luego pensé que quizá estaba atravesando una crisis. Incluso llegué a preguntarme si yo había cambiado. Aquella fotografía respondió a todas las preguntas. Abrí los comentarios. Sofía había escrito: Mamá, ¿dónde estás? ¿No ibas a estar trabajando este fin de semana? Laura no respondió. Esteban sí. A veces los mejores planes son los que no se cuentan. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Entonces llegó otro comentario. De una mujer llamada Marta. Por fin. Ya era hora de que dejaras de fingir. Lo leí 3 veces. No sabía quién era Marta. Abrí su perfil. Trabajaba en la misma empresa que Laura. Y había fotografías de reuniones, celebraciones y viajes de trabajo. En una de ellas aparecía Laura. Y también Esteban. Pero había algo más. Marta había etiquetado una publicación de hacía 8 meses. La abrí.
Era una fotografía tomada durante una cena de empresa. Laura estaba sentada junto a Esteban. En aquel momento no había visto nada extraño. Ahora sí. Su mano estaba debajo de la mesa. La de él también. No estaban tocándose por accidente. Estaban entrelazando los dedos. La fecha era 3 semanas después del día en que Laura me había dicho: tengo una cena con el equipo. Probablemente volveré tarde. Dejé el teléfono sobre la mesa. Respiré lentamente. Luego abrí mi correo. No estaba buscando pruebas. Todavía no. Estaba buscando una reserva. Porque recordé algo. 3 meses atrás, Laura me había dicho que quería celebrar nuestro aniversario en casa porque estaba ahorrando para un proyecto personal. Yo había pensado que era raro. Nuestro aniversario era en septiembre. Y ahora estábamos en agosto. Abrí los extractos de la cuenta que compartíamos. No esperaba encontrar una fotografía. Esperaba encontrar una explicación. La encontré. Una transferencia de 3.800 euros. Concepto: anticipo proveedor. Fecha: 6 semanas antes. La cuenta de destino pertenecía a una pequeña sociedad inmobiliaria. El nombre no me decía nada. Busqué la empresa. Era propietaria de un apartamento frente al puerto de Valencia. Me quedé quieto. Laura había estado allí 2 días antes de publicar aquella fotografía. Y el apartamento pertenecía a una sociedad cuyo administrador era Esteban Ruiz. Entonces mi teléfono vibró. Era Laura. Amor, no te preocupes. El viaje se alargó un poco. Estoy con unas compañeras del trabajo. Te llamo mañana. Leí el mensaje. Luego miré otra vez la fotografía. La copa de vino. El brazo de Esteban. El corazón blanco. Y la mentira. Escribí: disfruta del viaje. No añadí nada más. Ella respondió casi inmediatamente: gracias. Te quiero. Aquellas 3 palabras me dolieron más que la fotografía. No porque las creyera. Porque durante 22 años había sabido exactamente cómo sonaba Laura cuando decía que me quería. Y aquel mensaje no sonaba a amor. Sonaba a trámite. Guardé el teléfono. Después hice algo que no había hecho nunca durante nuestro matrimonio. Abrí una caja de metal que estaba escondida detrás de una estantería del taller. Dentro había documentos que yo había ido acumulando durante años: escrituras, contratos, recibos, copias de seguros y certificados relacionados con algunas piezas antiguas que había heredado de mi padre. Pero había un documento más. Uno que Laura jamás había visto. La escritura de una pequeña casa en las afueras de Toledo. Mi padre la había comprado cuando yo era niño. Después de su muerte pasó a mi nombre. Laura sabía que existía. Pero nunca había mostrado interés. ¿Para qué quieres conservar una casa vacía?, me había preguntado una vez. Porque era de mi padre. Ella se había encogido de hombros. Siempre tan sentimental. Ahora entendía que aquella casa podía ser mucho más que un recuerdo. Podía ser un lugar donde empezar de nuevo. Pero todavía no quería irme. No antes de saber exactamente qué estaba pasando. Esa noche Laura regresó a casa. Llegó a las 10:43. Escuché cómo abría la puerta. ¿Álvaro? Estoy aquí. Entró en la cocina con una maleta pequeña. Llevaba el mismo vestido que aparecía en la fotografía. No se había cambiado. Me miró. ¿Por qué estás despierto? Te estaba esperando. Sonrió. ¿Todo bien? Sí. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a aquel perfume nuevo. El mismo que había encontrado en su bolso 2 semanas antes. El viaje fue agotador, dijo. Me imagino. Hubo un problema con el proyecto. ¿Con el hotel? Se detuvo. Solo durante un segundo. Pero yo lo vi. Sí. Con el hotel. ¿Esteban estaba allí? La pregunta salió tranquila.
Demasiado tranquila. Laura dejó las llaves sobre la encimera. Sí. Es el arquitecto principal. Ya lo sabes. Claro. Me observó. ¿Por qué preguntas? La miré directamente. Nada. Solo quería saber. Ella sonrió otra vez. Estás raro. Yo. Sí. Como distraído. Quizá estoy cansado. Deberías dormir más. Asentí. Tienes razón. Laura tomó su maleta y empezó a caminar hacia el dormitorio. Buenas noches. Laura. Se giró. Sí. Pensé en la fotografía. Pensé en la transferencia. Pensé en el apartamento. Y pensé en la frase que había escrito debajo de la imagen. Hay personas que pasan toda la vida intentando controlar cada detalle. Nada, dije. Buenas noches. Ella desapareció por el pasillo. Esperé hasta escuchar cerrar la puerta. Entonces regresé al taller. Encendí la computadora. Había aprendido algo durante casi 3 décadas reparando instrumentos. Cuando una pieza está rota, no empiezas lijando la superficie. Primero desmontas el instrumento. Con cuidado. Una pieza a la vez. Esa noche hice lo mismo con mi matrimonio. No busqué mensajes románticos. No busqué fotografías. Busqué fechas. Reservas. Pagos. Facturas. Y encontré algo que hizo que mis manos se quedaran inmóviles sobre el teclado. La transferencia de 3.800 euros no había sido la primera. Había otras 4. La más antigua era de hacía 9 meses. Y todas terminaban en la misma empresa. La empresa de Esteban. Pero había una quinta transferencia. Mucho más reciente. 18.500 euros. La fecha era de 4 días antes. Y el concepto decía: compra definitiva. Abrí los detalles. El dinero había salido de nuestra cuenta de ahorros conjunta. No era un anticipo. Era la totalidad del pago. Me recliné en la silla. Por primera vez aquella noche sentí algo parecido al miedo. No por Esteban. No por el adulterio. Sino porque Laura había movido casi 20.000 euros sin decirme nada. Y si había sido capaz de hacer eso, quizá había cosas mucho peores que todavía no había descubierto. Entonces recibí un correo. No tenía remitente conocido. Solo una frase. Álvaro, si estás viendo las fotos, ya es demasiado tarde. Pero hay algo que debes saber antes de enfrentarte a Laura. Debajo había un archivo adjunto. Lo abrí. Y cuando vi la primera página, dejé de respirar durante varios segundos. Porque la fotografía de Laura y Esteban no era lo peor que había ocurrido aquel fin de semana. Ni siquiera estaba cerca de serlo. El archivo era un contrato de compraventa. Lo leí una vez. Luego otra. Después amplié la pantalla hasta que las letras empezaron a perder nitidez. El comprador era una sociedad llamada Levante Patrimonio S.L. El vendedor era una empresa de gestión inmobiliaria. La propiedad adquirida estaba en Valencia. El precio, 18.500 euros. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo que me hizo levantarme de la silla fue el nombre de la persona autorizada para firmar en representación de la sociedad compradora. Laura Medina. Mi esposa. Sentí que el taller se había quedado sin aire. No entendía. Volví a leerlo. Luego miré la fecha. 4 días antes. La misma transferencia. La misma cantidad. Pero había algo más. En la última página aparecía una dirección. Un apartamento. El mismo apartamento que había descubierto aquella tarde. No era una habitación de hotel. No era un alquiler para una semana. Laura había comprado algo. Y lo había hecho sin decírmelo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera llovía. Una lluvia fina que golpeaba el cristal con una paciencia casi irritante.
Durante 22 años había compartido mi vida con aquella mujer. Sabía cómo tomaba el café. Sabía qué canciones ponía cuando estaba de buen humor. Sabía que odiaba los tomates demasiado maduros y que siempre dejaba una cucharada de comida en el plato aunque le hubiera gustado. Pero aparentemente no sabía que estaba comprando una propiedad con otro hombre. Miré de nuevo el correo. El remitente era una dirección desconocida. Debajo del contrato había una fotografía. La descargué. Era una imagen tomada desde el interior del apartamento. Se veía el salón. Un sofá gris. Una mesa pequeña. Una ventana enorme frente al puerto. Y sobre la mesa había 2 copas. Una botella de vino. Y un sobre. En el sobre estaba escrito mi nombre. Álvaro. No mi apellido. Solo mi nombre. Me quedé mirando aquella fotografía. ¿Por qué alguien habría dejado un sobre con mi nombre dentro de un apartamento que mi esposa había comprado a escondidas? Abrí el mensaje original. Había una segunda línea. No confíes en la persona que te diga que todo esto empezó hace 9 meses. Mi corazón dio un golpe seco. Porque exactamente 9 meses antes aparecía la primera transferencia. Me senté otra vez. Durante unos minutos no hice nada. Luego llamé a mi abogado. Se llamaba Gabriel Sanz. Lo conocía desde hacía 12 años porque había trabajado conmigo en la restauración de una colección privada que terminó en un pequeño conflicto contractual. Era de esos hombres que nunca levantaban la voz. Álvaro. Necesito que revises algo. ¿Ahora? Ahora. Hubo un silencio. ¿Es urgente? No sé todavía. Entonces mándamelo. Le envié el contrato. Pasaron 6 minutos. Mi teléfono vibró. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó. En mi correo. ¿Laura sabe que tienes este documento? No. No se lo digas. Me quedé quieto. ¿Por qué? Porque si esto es auténtico, hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? La sociedad compradora. ¿Qué tiene? Está constituida hace 4 meses. Fruncí el ceño. Pero la primera transferencia fue hace 9. Exacto. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿a dónde fue el dinero anterior? Gabriel tardó unos segundos en responder. Eso es lo que tenemos que averiguar. Miré hacia el pasillo. La puerta del dormitorio seguía cerrada. Laura estaba allí. Mi esposa. La mujer con la que había dormido durante 22 años. Y yo estaba sentado en mi propio taller hablando con un abogado sobre una sociedad secreta creada por ella. Gabriel, dije, necesito que hagas algo más. Dime. Quiero saber quién es el propietario real de esa empresa. Puedo averiguarlo. Y quiero saber qué otras propiedades tiene. Álvaro, ¿sí? No hagas nada impulsivo. Solté una pequeña risa. Gabriel, llevo 30 años reparando violines. Si hubiera sido impulsivo, habría terminado rompiendo la mitad de ellos. Lo digo en serio. Yo también. Colgamos. Me quedé allí hasta las 2 de la mañana. No dormí. Revisé todos los movimientos de nuestra cuenta. Encontré 5 transferencias. Luego 8. Después 11. Algunas eran pequeñas. 1, 200 euros. 2, 300. Pero juntas superaban los 34,000 euros. Y todas tenían algo en común. Laura las había disfrazado como pagos profesionales. Materiales. Diseño. Proveedor. Reserva de proyecto. Yo conocía perfectamente el sector en el que trabajaba. Sabía distinguir una factura real de una inventada. Y muchas de aquellas empresas ni siquiera existían. A las 3:20 encontré una transferencia de 7,400 euros a una cuenta personal. El titular no era Esteban. Era Laura. La fecha coincidía con el día en que me había dicho: voy a pasar el fin de semana con mi hermana.
Abrí mis mensajes antiguos. El viernes de aquella semana, Laura me había enviado una fotografía desde una cafetería. Día de chicas. La fotografía mostraba 2 tazas. Pero en el reflejo de la ventana aparecía un hombre. No se le veía la cara. Solo el reloj. Un reloj negro con una pequeña línea plateada en el borde. Lo reconocí. Esteban llevaba ese reloj en la fotografía del velero. Me apoyé en el respaldo. No era una aventura reciente. Era una vida paralela. Y yo llevaba meses financiándola sin saberlo. A las 7 de la mañana fui a caminar. Necesitaba aire. Caminé casi 1 hora antes de regresar a casa. Laura estaba preparando café. Me miró. ¿Dónde estabas? Caminando. A estas horas. No podía dormir. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Te pasa algo? La miré. Durante un segundo pensé en preguntarle directamente. ¿Quién es Esteban para ti? Pero no lo hice. Todavía no. Tengo mucho trabajo. ¿Por eso estás raro desde ayer? Quizá. Ella se acercó y me tocó el brazo. Álvaro, si estás preocupado por mí, no tienes por qué. Casi me reí. No estoy preocupado por ti. ¿Entonces? Estoy preocupado por algunas cosas que todavía no entiendo. Su expresión cambió. Fue mínimo. Una contracción alrededor de los ojos. Pero la vi. ¿Qué cosas? Nada importante. No me gusta cuando hablas así. A mí tampoco me gusta cuando la gente me oculta cosas. Silencio. El café seguía cayendo de la máquina. Laura retiró la taza. ¿Me estás acusando de algo? No. Porque parece que sí. Si te estuviera acusando, Laura, no te lo preguntaría. Ella me sostuvo la mirada. Por primera vez en 22 años, sentí que estaba hablando con una desconocida. No sé qué te pasa últimamente, dijo. Yo tampoco. Cogió el bolso. Tengo que irme. ¿Al hotel? Sí. ¿Con Esteban? Se quedó completamente inmóvil. Esta vez no hubo duda. Su rostro perdió color. ¿Por qué preguntas por él? Porque aparece mucho en tu trabajo. Es mi compañero. Ya. Álvaro, estás siendo ridículo. Puede ser. Ella abrió la puerta. Nos vemos esta noche. Laura. Se volvió. Sí. ¿Compraste un apartamento en Valencia? La puerta permaneció abierta. Su mano se quedó sobre el pomo. No dijo nada. Yo tampoco. Pasaron quizás 5 segundos. Luego 10. Finalmente cerró la puerta sin responder. Me quedé solo en la cocina. Aquella fue la primera vez que tuve la certeza de que Laura sabía que yo estaba cerca de descubrirlo todo. Y, curiosamente, eso me tranquilizó. Porque hasta entonces yo estaba buscando la verdad. Ahora la verdad estaba intentando esconderse de mí. A las 9:15 Gabriel me llamó. Ya lo tengo. ¿Qué? La empresa. ¿Quién está detrás? No es Esteban. Me quedé en silencio. Entonces, ¿quién? Gabriel respiró profundamente. Álvaro, la sociedad está vinculada a una mujer llamada Irene Valdés. El nombre no me decía nada. ¿Quién es? Eso es lo extraño. ¿Qué? Irene Valdés murió hace 6 años. No respondí. ¿Estás seguro? Completamente. Entonces alguien está usando su identidad. Sí. Miré la puerta del taller. ¿Y qué tiene que ver Laura? Eso todavía no lo sé. ¿Y Esteban? Aquí viene la parte complicada. Dime. Esteban aparece como apoderado de otra empresa relacionada con la misma sociedad. ¿Otra empresa? Sí. ¿Qué hacen? Hubo una pausa. Álvaro, no quiero alarmarte. Ya no estoy en condiciones de alarmarme fácilmente. La empresa se dedica a comprar propiedades embargadas.
Me quedé inmóvil. ¿Y? Una de las propiedades adquiridas recientemente. Gabriel dejó de hablar. ¿Cuál? La casa de Toledo. Sentí un vacío en el estómago. Eso es imposible. Revisé el registro. La casa es mía. Lo sé. Está a mi nombre. Lo estaba. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó al suelo. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha iniciado un procedimiento para transferir la propiedad. ¿Quién? Todavía no lo sé. Miré hacia la pared donde tenía colgada una fotografía de mi padre. La casa de Toledo era lo único que había conservado de él. Y ahora alguien estaba intentando quitármela. Gabriel. Sí. Necesito que me digas una cosa. ¿Qué? ¿Puede Laura hacer esto sin mi firma? Su respuesta tardó demasiado. En condiciones normales, no. Entonces, ¿por qué está ocurriendo? Gabriel no respondió. Y en ese momento entendí que todavía faltaba una pieza. Una pieza que mi esposa había ocultado durante años. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Tenemos que hablar esta noche. Hay algo que nunca te conté. Lo leí. Después apareció otro. Y antes de que preguntes, sí, Esteban está involucrado. Me quedé mirando la pantalla. Entonces llegó el tercero. Pero no es quien tú crees. Por primera vez desde que vi aquella fotografía, dejé de sentir rabia. Porque comprendí que quizá mi esposa no había sido la única persona que me había estado mintiendo. Y si aquello era cierto, mi matrimonio no era el principio de la historia. Era apenas la parte que yo había tardado 22 años en descubrir. Aquella noche Laura llegó a casa a las 8:12. Yo estaba sentado en la mesa del comedor. No había preparado la cena. Tampoco había encendido la televisión. Solo tenía delante una carpeta azul. Dentro estaban las copias de las transferencias, los documentos de la sociedad y el informe preliminar que Gabriel me había enviado. Laura dejó el bolso en una silla. Me miró. ¿Quieres hablar? Sí. Se sentó frente a mí. Por unos segundos ninguno dijo nada. Luego respiró profundamente. Antes de que digas nada, quiero explicártelo. Adelante. Esteban no es mi amante. La miré. Entonces explícame la fotografía. Sé cómo parece. No te he preguntado cómo parece. Laura bajó la mirada. La fotografía fue una estupidez. ¿Y el apartamento? Silencio. ¿Qué apartamento? El de Valencia. Sus ojos se levantaron lentamente. ¿Cómo sabes eso? Ese no es el punto. Claro que lo es. Laura, has movido más de 30.000 euros de nuestra cuenta. No para mí. Eso todavía no lo sé. Se pasó ambas manos por el cabello. Hace 9 meses descubrí que alguien estaba intentando hacerse con la casa de tu padre. Sentí que mi espalda se tensaba. ¿Qué? Encontré documentos. ¿Dónde? En la oficina de Esteban. Me quedé mirándola. ¿Qué hacías en su oficina? Trabajando. Laura. Álvaro, por favor. No vuelvas a decirme por favor como si yo fuera un niño. Quiero respuestas. Ella cerró los ojos. Mi jefe quería comprar una propiedad en Toledo para convertirla en un proyecto turístico. Cuando revisamos los registros, apareció tu casa. ¿Y por qué le interesaba? Porque está en una zona que va a cambiar mucho durante los próximos años. Eso no explica nada. No. Pero después descubrimos algo peor. Laura abrió el bolso y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa. Tu padre no era el propietario original. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? La casa perteneció durante años a una pequeña cooperativa. Eso no tiene sentido. Lo sé. Tengo la escritura. Y yo la revisé. Abrió el sobre. Dentro había varias fotocopias. Mira esto. Leí los documentos. Había nombres que no reconocía.
Fechas antiguas. Firmas. Y finalmente una transferencia de propiedad realizada 30 años atrás. Mi padre aparecía como comprador. Pero junto a su nombre había una anotación. Adquisición mediante representación legal. ¿Qué significa esto? Laura me miró. Que alguien firmó por tu padre. ¿Quién? No respondió. Laura. Tu madre. Sentí que el suelo desaparecía por un instante. Mi madre había muerto cuando yo tenía 9 años. Durante toda mi vida había creído que mi padre compró aquella casa después de que ella muriera. Pero el documento decía otra cosa. La adquisición se había producido un año antes. Esto está mal. Eso pensé yo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella tragó saliva. Porque quería comprobarlo antes. ¿Durante 9 meses? Sí. ¿Y mientras tanto compraste un apartamento con dinero de nuestra cuenta? Ese apartamento era un punto de encuentro. ¿Para quién? Para nosotros. Solté una risa amarga. ¿Nosotros? Para mí y para ti. ¿Y Esteban? Laura se quedó callada. Laura. Esteban me ayudó a investigar. ¿Y por eso estaba abrazándote en un barco? Su rostro se contrajo. No quería que pensaras que estaba ocurriendo algo. ¿Publicaste la fotografía? Sí. ¿Por qué? Ella tardó en responder. Porque necesitaba que alguien reaccionara. ¿Quién? Tú. No entendí. ¿Qué? Llevaba meses intentando que prestaras atención. Me quedé mirándola. ¿A qué? A la casa. A los documentos. A tu familia. A todo lo que estabas ignorando. Me levanté. No me vengas con eso. Es verdad. Podías haberme hablado. Lo hice. No. Sí. Nunca me dijiste que alguien quería quitarnos la casa. Porque cada vez que intentaba hablar contigo, estabas trabajando. Aquella frase me dolió. No porque fuera completamente cierta, sino porque una parte de mí sabía que sí lo era. Durante años había pasado demasiado tiempo en el taller. No porque no quisiera estar con mi familia, sino porque trabajar era más fácil que enfrentar las cosas que no sabía arreglar. Laura continuó. Hace 6 meses descubrí que una empresa había empezado a comprar propiedades alrededor de la casa. La misma empresa de Esteban. Sí. ¿Y él trabajaba para ellos? No exactamente. Entonces dime qué hacía. Laura bajó la voz. Esteban estaba investigando a la empresa por su cuenta. ¿Por qué? Porque su padre había perdido una propiedad de la misma manera. Aquello me dejó callado. ¿Qué? Su padre murió pensando que lo habían engañado en una operación inmobiliaria. Esteban descubrió años después que detrás había una red de sociedades que compraba propiedades usando documentos falsificados y personas fallecidas. Pensé en el nombre del correo. Irene Valdés. Una mujer muerta hacía 6 años. ¿Y esa mujer? Laura asintió. Su identidad fue utilizada para crear una de las sociedades. ¿Por quién? Todavía no lo sabemos. Pero tú sí sabes algo. Ella bajó la mirada. Sí. ¿Qué? Creo que alguien dentro de mi empresa está involucrado. ¿Quién? No respondió. Laura. Mi jefe. Sentí un escalofrío. ¿Tu jefe sabe lo de la casa? Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de que yo empezara a trabajar allí. ¿Y tú? Lo descubrí hace 9 meses. Entonces dime una cosa. Me acerqué a la mesa. ¿Por qué me engañaste? Laura me miró. Esta vez no apartó los ojos. Porque necesitaba que creyeras que estaba teniendo una aventura. No dije nada. ¿Qué? Si mi jefe pensaba que tú estabas al margen, sería más fácil protegerte. Eso no tiene ningún sentido. Sí lo tiene. No. Mi voz retumbó en el comedor. Laura se estremeció.
Yo respiré profundamente. Explícamelo. Esteban y yo fingimos estar juntos. Me quedé inmóvil. ¿Fingiste? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 4 meses. Recordé las fotografías. Las cenas. Los viajes. Las manos. Los mensajes. ¿Y todo eso era mentira? La mayoría. ¿La mayoría? Ella dudó. Álvaro, no. Me apoyé en la silla. Quiero saberlo todo. Laura abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, mi teléfono vibró. Era Gabriel. Contesté. Dime. ¿Estás con Laura? Sí. Pon el altavoz. Lo hice. Encontré algo, dijo Gabriel. Laura palideció. ¿Qué? La sociedad que compró el apartamento no es la única. ¿Cuántas hay? Pregunté. 7. Sentí que el pecho se me cerraba. ¿Y todas están relacionadas? Sí. ¿Con Esteban? No. Gabriel hizo una pausa. Con Laura. Miré a mi esposa. Ella cerró los ojos. Ya lo sabía, susurró. ¿Qué sabías? Pregunté. Que eventualmente lo descubrirías. Gabriel continuó. ¿Hay algo más? ¿Qué? Álvaro, alguien está intentando vender la casa de Toledo mañana por la mañana. Me quedé completamente quieto. ¿Cómo? Han presentado documentación de transferencia. Pero dijiste que la propiedad estaba a mi nombre. Lo está. Entonces no pueden venderla. No deberían. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha presentado una escritura falsa. Laura se levantó. Tenemos que irnos. La miré. ¿A dónde? A Toledo. ¿Por qué? Porque si el registro acepta el documento mañana, tendremos un problema enorme. ¿Y por qué no me dijiste esto antes? Porque quería protegerte. No vuelvas a decir eso. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué? No puedes decidir qué verdad puedo soportar. Laura bajó la cabeza. Tienes razón. Fue la primera vez en 22 años que la escuché admitirlo sin intentar defenderse. Me levanté. Voy contigo. Álvaro. Pero antes necesito saber una cosa. ¿Qué? ¿Esteban viene? Laura tardó unos segundos. Sí. Entonces quiero hablar con él. Salimos de casa poco después de las 9. El trayecto hacia Toledo fue casi completamente silencioso. Laura iba en el asiento del acompañante. Yo conducía. A mitad de camino, ella habló. Sé lo que estás pensando. No creo que lo sepas. ¿Crees que te traicioné? No sé qué creer. Eso es justo. Seguí mirando la carretera. ¿Me quieres? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Laura tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Sí. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? Ella miró por la ventana. Porque tenía miedo. ¿De qué? De perderte. La frase me golpeó de una forma que no esperaba. No respondí. Cuando llegamos a Toledo, eran casi las 11. La casa estaba exactamente como la recordaba. Piedra clara. Puertas de madera. Un pequeño patio detrás. El lugar donde mi padre me había enseñado a montar en bicicleta. El lugar donde mi madre había plantado un limonero. Pero había un coche aparcado frente a la entrada. Esteban estaba allí. No parecía el hombre de la fotografía. Vestía una camisa sencilla y llevaba una carpeta bajo el brazo. Cuando me vio, se acercó. Álvaro. No le tendí la mano. Explícame por qué mi esposa tuvo que fingir que estaba enamorada de ti para protegerme. Esteban miró a Laura. Luego a mí. Porque si hubieras sabido la verdad hace 4 meses, probablemente estarías muerto. El silencio fue absoluto. Sentí que Laura me agarraba del brazo. No queríamos asustarte,
dijo ella. Miré a Esteban. ¿Quién quiere matarme? Él abrió la carpeta. Sacó una fotografía. Me la entregó. Era antigua. Mi padre aparecía delante de la casa. A su lado había otros 3 hombres. Reconocí a uno. Reconocí al segundo. Y cuando vi al tercero, sentí que se me helaban las manos. Porque aquel hombre era alguien que yo había visto prácticamente todos los domingos durante los últimos 15 años. Alguien a quien había considerado parte de mi familia. Mi hermano mayor, Javier. Pero Javier había muerto 8 años atrás. Esteban señaló la fotografía. Tu hermano no murió cuando tú creíste. Y entonces entendí que la historia que mi familia me había contado durante toda mi vida acababa de convertirse en una mentira mucho más grande que mi matrimonio. Durante varios segundos no pude hablar. Miré la fotografía. Luego miré a Esteban. Después a Laura. Eso no es posible. Esteban no apartó la mirada. Lo sé. Mi hermano murió. Eso es lo que te dijeron. Yo vi el ataúd. ¿Viste un ataúd cerrado? Sentí un temblor en las manos. ¿Quién era el hombre que enterramos? Esteban negó con la cabeza. No lo sabemos. Laura se acercó. Álvaro. Levanté una mano. No, mi voz salió baja. Ahora no me expliques nada. Quiero escuchar toda la verdad de una vez. Esteban dejó la carpeta sobre el capó del coche. Javier descubrió la red inmobiliaria hace 11 años. Intentó denunciarla. Tu padre estaba involucrado sin saber hasta qué punto. ¿Mi padre? Él firmó documentos que creía legales. Después descubrió que algunas propiedades se estaban transfiriendo mediante identidades falsas. ¿Y qué hizo? Intentó detenerlos. Sentí un peso en el pecho. ¿Por eso murió? Esteban guardó silencio. No necesitaba responder. Me apoyé en el coche. Durante años había pensado que la muerte de mi padre había sido un accidente. Una carretera mojada. Un camión. Una curva. Eso decía el informe. Eso decía mi familia. Eso decía todo el mundo. Pero ahora ya no sabía que era verdad. ¿Y Javier? Desapareció. ¿Por qué me dijeron que había muerto? Esteban miró a Laura. Porque alguien necesitaba que tú dejaras de hacer preguntas. Volví la mirada hacia mi esposa. ¿Cuándo lo supiste? Hace 4 años. Me quedé mirándola. 4 años. Sí. ¿Y durante 4 años dormiste a mi lado sin decirme que mi hermano estaba vivo? Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. No estaba segura de que siguiera vivo. Pero lo investigaste. Sí. ¿Y encontraste pruebas? Ella asintió. Entonces sí lo sabías. Sabía que había una posibilidad. No, mi voz se quebró. No vuelvas a convertir una mentira en una posibilidad. Laura cerró los ojos. Esteban intervino. Álvaro, tu esposa cometió errores. Muchos. Pero también evitó que te encontraran. Lo miré. ¿Quién? El hombre que está intentando quedarse con tu casa. ¿Quién es? Esteban sacó otra hoja. La colocó delante de mí. Leí el nombre. Me quedé inmóvil. Era el nombre de mi antiguo socio. Tomás. El hombre que había trabajado conmigo durante 17 años. El hombre al que había confiado las llaves del taller. El hombre que había asistido al funeral de mi padre. El hombre que me había abrazado cuando murió Javier. No. Esteban asintió. Tomás está detrás de la red. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por el dinero. No por la casa. Por los recuerdos. De repente, decenas de momentos comenzaron a cambiar de significado. Las visitas inesperadas. Las preguntas sobre mis documentos. Las veces que me había ofrecido ayudarme con asuntos legales. Incluso aquella ocasión en la que me preguntó si conservaba todavía la escritura de la casa. Yo había confiado en él.
Porque creía que la confianza era una forma de familia. Laura se acercó. Álvaro, escucha. ¿Qué? Tu hermano está vivo. La miré. ¿Dónde? Ella señaló la casa. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. No. Sí. No puede ser. Lleva 2 años escondido aquí. Miré la puerta. Esteban sacó una llave. No queríamos traértelo hasta estar seguros de que era seguro. Abrió. Entramos. La casa olía exactamente igual que cuando era niño. Madera. Polvo. Limón. Avancé por el pasillo. Escuché una tos. Luego pasos. Y apareció un hombre. Era más delgado. Tenía el pelo completamente gris. Llevaba barba. Pero los ojos eran los mismos. Los reconocí antes de que dijera una palabra. Álvaro. Me quedé paralizado. Javier. Mi hermano bajó la cabeza. No recuerdo haber cruzado la habitación. Solo recuerdo que un segundo estaba a varios metros de él y al siguiente lo estaba abrazando. Sentí sus brazos alrededor de mi espalda. Y entonces lloré. No con dignidad. No silenciosamente. Lloré como un niño que acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre. Perdóname, susurró Javier. Pensé que estabas muerto. Lo sé. Te enterré. Lo sé. Te lloré durante 8 años. Lo sé. Le golpeé el hombro. 8 años. Lo siento. Lo abracé otra vez. Durante unos minutos no existieron Laura, Esteban, las cuentas ni la casa. Solo existíamos nosotros dos. 2 hermanos separados por una mentira. Después nos sentamos. Javier nos contó todo. Había descubierto que Tomás estaba utilizando empresas ficticias para adquirir propiedades de personas mayores, familias endeudadas y propietarios que vivían fuera del país. Cuando intentó denunciarlo, recibió amenazas. Después ocurrió el accidente de mi padre. Javier entendió que él sería el siguiente. Desapareció. Cambió de identidad. Y comenzó a investigar desde lejos. ¿Por qué no me buscaste? Pregunté. Porque estabas casado con Laura. La miré. ¿Qué? Javier respiró profundamente. Tomás vigilaba a la familia. Si yo volvía, te ponía en peligro. Laura intervino. Cuando descubrí que Javier estaba vivo, empezó todo. ¿Y Esteban? Esteban estaba investigando a Tomás por otra propiedad. Javier asintió. Necesitábamos una forma de hacer que Tomás creyera que nadie estaba investigando la casa. Miré a Laura. Por eso las fotografías. Ella asintió. Queríamos que pareciera que estaba distraída. Que nuestro matrimonio estaba mal. Que tú estabas desconectado de mis movimientos. ¿Y el velero? Esteban sonrió con cansancio. Mi hermana tiene un velero. Por primera vez en días estuve a punto de reír. ¿Y el apartamento? Era una propiedad segura. ¿Y el dinero? Laura bajó la mirada. Parte fue para pagar la investigación. ¿Sin decirme? Sí. Eso sigue estando mal. Lo sé. La miré durante mucho tiempo. No sé si puedo perdonarte. Las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. Lo entiendo. Pero tampoco puedo fingir que todo esto no ocurrió. No te lo pido. Aquella fue quizá la primera respuesta completamente honesta que había recibido de ella en meses. Al día siguiente fuimos al registro. Gabriel ya estaba allí. Con toda la documentación. El intento de transferencia fue bloqueado. Después llegó la policía. Tomás fue detenido esa misma semana. La investigación reveló algo todavía peor, había falsificado documentos durante años y había utilizado identidades de personas fallecidas para crear sociedades que adquirían propiedades a precios ridículos. La casa de mi padre quedó legalmente a mi nombre. Y esta vez hice algo que nunca había hecho. La registré también a nombre de Javier.
No por obligación. Por elección. Laura no intentó quedarse con ella. Tampoco intentó justificar sus acciones. Presentó toda la documentación que tenía y declaró ante los investigadores. Meses después, nuestro matrimonio terminó. No hubo gritos. No hubo una guerra. Solo dos personas sentadas frente a un abogado aceptando que 22 años no podían arreglarse simplemente porque uno de los dos descubriera una verdad escondida. Laura se mudó a otra ciudad. Esteban siguió trabajando con los investigadores. Javier volvió poco a poco a vivir como una persona normal. Y yo regresé al taller. Al principio me costaba concentrarme. Cada vez que tomaba un violín, pensaba en la casa. En mi padre. En mi hermano. En Laura. En todas las cosas que había creído conocer. Un día, varios meses después, recibí un mensaje de Laura. Espero que estés bien. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla. Después escribí. Estoy aprendiendo. Ella contestó. Yo también. Y eso fue todo. No necesitábamos más. Había una época en la que yo pensaba que perdonar significaba volver a confiar. Ahora sabía que no. Perdonar también podía significar dejar de cargar con una historia que ya no podía cambiar. Un año después, Javier y yo restauramos juntos la casa de Toledo. El limonero seguía vivo. Mi padre había plantado aquel árbol cuando yo tenía 7 años. Una mañana, mientras pintábamos una ventana, Javier me miró. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Durante años pensé que volver a casa sería lo más difícil. ¿Y no lo fue? Sonrió. Lo difícil fue descubrir que todavía tenía una casa a la que volver. Me quedé callado. Luego miré el jardín. Por primera vez entendí algo. Yo había pasado meses creyendo que mi esposa había destruido mi vida. No era verdad. Había destruido una versión de mi vida. La que yo creía conocer. Y, aunque doliera admitirlo, aquella versión llevaba tiempo agrietada. Yo simplemente no había querido mirar. Una tarde, meses después, estaba cerrando el taller cuando sonó el teléfono. Era Sofía. Papá. Hola, cariño. ¿Estás ocupado? Ya terminé. Quiero preguntarte algo. Dime. ¿Eres feliz? Me quedé mirando el taller vacío. Las herramientas. Los violines. La luz amarilla sobre la mesa. Pensé en todo lo que había pasado. En la fotografía. En la mentira. En mi hermano. En la casa. En Laura. Y sonreí. Sí. ¿De verdad? Sí. Entonces me alegro. ¿Por qué me preguntas? Porque antes siempre decías que estabas bien. Me reí suavemente. Quizá antes confundía estar bien con no tener problemas. ¿Y ahora? Miré mis manos. Todavía tenían pequeñas marcas de años de trabajo. Ahora sé que estar bien significa poder mirar atrás sin querer volver. Hubo silencio. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Después de colgar, salí del taller. El aire de la noche estaba frío. Levanté la mirada. No había fotografía. No había publicación. No había necesidad de demostrarle nada a nadie. Solo una calle tranquila y la certeza de que, por primera vez en muchos años, mi vida no estaba esperando que alguien decidiera qué hacer con ella. Laura había publicado aquella fotografía para hacerme creer que yo era el hombre que se había quedado atrás. El hombre aburrido. El marido predecible. El hombre que no sabía vivir. Se equivocó. Porque aquella fotografía no terminó con mi vida. La despertó. Y quizá esa fue la única cosa buena que salió de todo aquello. No recuperé mi matrimonio. No recuperé los años perdidos. No recuperé al hermano que había creído muerto. Lo que hice fue algo diferente. Recuperé mi propia vida. Y esta vez, no necesitaba que nadie me eligiera. Me elegí yo.